Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel, amigos, bienvenidos a nuestro prédica de miércoles. Damos la bienvenida a todos. Esperamos que su día ha sido de bendición, que Dios haya bendecido su día en este hermoso día que Dios nos ha enviado, hermanos, para gozarnos en él. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, tenemos un pensamiento para todos en este día. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, hermanos, como lo ha hecho conmigo. Gloria al Señor. En este día quiero hablar, hermanos, de un personaje, hermanos, del capítulo 11 de Hebreos. Todos lo conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, porque tienen mucho que enseñarnos, hermanos, a nosotros, la iglesia, hermanos, de sus hechos, de su fe que han puesto en Dios. Y Hebreos 11 nos habla de estos grandes hombres y grandes mujeres de igual manera. Amén. Pablo dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio, y es porque demostraron grande fe en Dios. Y en medio, hermanos, de tiempos contrarios, ellos demostraron esa fe en Dios en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos contrarios. Amén. Enseñaron grande fe, tremenda fe en Dios, hermanos, y Dios los ha puesto en este capítulo 11 de Hebreos. Por esta razón se conoce este capítulo como los héroes de la fe. Hoy quiero hablar uno de ellos. Ahí en el capítulo 11 de Hebreos hay un personaje que es muy interesante, muy interesante. Es una mujer, y es una mujer ramera. Este nombre, el nombre de esta mujer es Rahab, hermanos, y Rahab está en esta lista de los campeones de la fe, los héroes de la fe. Usted conoce quizás a los deportistas. Ellos en un demostrador de vidrio tienen todos sus trofeos, sus campeonatos, y lo demuestran ahí en su hogar, todos sus trofeos de campeonatos y todo ello. Dios también tiene un demostrador, hermanos, de vidrio, por decirlo así. Y esta mujer ramera llamada Rahab, hermanos, es uno de ellos. Es uno de ellos. Dios está demostrando sus trofeos, hermanos, aquí en el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, porque, como dije, alcanzaron grande fe en Dios. En un momento de sus vidas, ellos demostraron fe en Dios que, hermanos, transformó las vidas de estos hombres y mujeres por completo. Ese es el proceso de la conversión, hermanos, de aquí, de esta mujer, de una mujer pecadora, una mujer ramera, y vino a ser una hija de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque fue transformada por completo. Y eso es lo que ha acontecido con nosotros, ¿verdad? Dios nos ha transformado, Dios nos ha cambiado, hermanos, porque hemos demostrado fe en Dios, hermanos, y Dios nos ha bendecido de grande manera. Hoy quiero hablar del poder transformador de la fe. Y ese es el título de hoy, el poder transformador de la fe. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 31, que dice de la siguiente manera: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Danos libertad para enseñar en este día, Señor. Esto es lo que has hecho con nosotros, Señor. Al demostrar fe en ti, has cambiado, has transformado nuestras vidas, Señor. Y lo mismo los quieres hacer con aquellos que también escuchan tu palabra, escuchan el Evangelio, Señor. Que ellos demuestren esa fe para que, Señor, tú puedas transformar sus vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Aquí tenemos, hermanos, en estos versículos la referencia de esta mujer Rahab, amén, la cual es incluido, hermanos, entre los grandes de la fe, los grandes campeones de fe,
los héroes de la fe. Amén. Cuando usted mira la escritura, usted lee aquí en el capítulo 11 de Hebreos, ahí se va a encontrar esta mujer, hermanos, en conjunto con Abel. Abel demostró grande fe, cual, hermanos, ofrecía excelente y grande sacrificio a Dios. Demostró esa fe, hermanos, y Dios lo incluyó en este capítulo 11 de Hebreos. Ahí está, hermanos, también Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham demostró tremenda fe en Dios, hermanos. Creyó a Dios, hermanos, y se le conoce como el padre de la fe. Por esa fe, hermanos, que él demostró. Amén. Tenemos a Isaac, a Jacob, a Moisés, Gedeón, Sansón, Jefté, David, hermanos, a los profetas. Ahí en medio, hermanos, está Rahab. Rahab la ramera, hermanos. Dios la injertó, hermanos, en este grupo selecto, en estos campeones. Es un alto honor, hermanos, ser incluido con el grupo de estos creyentes nombrados aquí en el capítulo 11. ¿Por qué? Por esa demostración, hermanos, que Rahab pudo obtener, hermanos, y Dios la transformó por completo. Esto me dice que Dios está en el negocio de transformación o de transformar a personas. Amén. Esa es su especialidad. Está en el negocio de transformación. Dios es poderoso para, hermanos, cambiar las situaciones, para transformar vidas. Aleluya. El poder más grande, hermanos, de la tierra es el poder de transformación que Dios hace por gracia, hermanos, el cual se recibe en el individuo al tener fe en Dios. Nosotros, hermanos, como Rahab, hermanos, en un tiempo atrás no teníamos suerte ni parte, hermanos, con el pueblo de Dios, con las cosas de Dios. Pero por la pura gracia de Dios, hermanos, y fe en Jesucristo, hermanos, ya hemos sido lavados. Ese es el poder de la transformación. Hermanos, somos lavados, somos santificados. Hermanos, somos justificados. Primera de Corintios 6, 9, 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice, miren: y esto erais algunos de vosotros. Esto es lo que éramos, hermanos, antes de demostrar fe en Cristo. Éramos todo esto y más. Amén. Esto eres algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya has sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Dios está en el negocio de transformar. Amén. Si no, hermanos, si usted no haya conocido al Señor, si no haya demostrado esa fe en Dios, hermanos, Dios no obra. Tenemos que demostrar esa fe, hermanos, y luego viene el poder transformador de Dios, hermanos, que nos cambia. Amén. Miren, hermanos, la naturaleza nos forma. El pecado nos deforma. La escuela nos informa. La cárcel nos reforma. El mundo nos conforma, hermanos. Pero déjeme decirle que solamente Jesús nos transforma. Amén. Solamente el poder de Cristo, hermanos, transforma. Y dice aquí el versículo que éramos fornicarios, adúlteros, idólatras, borrachos, maldicientes, hermanos, pero cuando vino Cristo, hermanos, a nuestra vida, nos transformó, nos cambió. Amén. Jesús literalmente, actualmente, hermanos, eternamente nos cambió, hermanos, y por eso damos gloria a Dios. Amén. Hermanos, miremos más adentro de la vida de Rahab. Rahab
Era una mujer, hermanos, pagana, una mujer que vivía en oscuridad espiritual, vivía en tinieblas, hermanos, ni parte ni suerte con las cosas de Dios. Además dice que era una ramera, en otras palabras, vivía en pecado. Amén. Vivía, hermanos, en pecado, vendía su cuerpo para obtener ganancia. Ese es un oficio, hermanos, degradante. Hermanos, la prostitución, hermanos, es un oficio degradante. No solo tenía un oficio degradante, sino que Rahab vivía, hermanos, en un terreno, una tierra, una ciudad, hermanos, que estaba por ser destruida por orden divino. Estaba bajo condenación, hermanos. Jericó, hermanos, y vivía Rahab. No solo tenía un oficio de grande, sino vivía en una ciudad que está por ser destruida. La tierra de Canaán, hermanos, y sus habitantes estaban por ser destruidos por mandato y orden de Dios. Rahab estaba por ser víctima de la ira de Dios. La ira de Dios iba a caer ahí sobre todos los habitantes, bajo el enojo de Dios, bajo la maldición de Dios. Pero miren lo que dice. Dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Por qué, hermanos? Porque Rahab alcanzó a creer en Dios. Ella puso y obtuvo su fe en Dios. Y ahorita vamos a mirar, hermanos, estos versículos. Ella se dio cuenta, hermanos, de que el Dios de Israel era el verdadero, hermanos, y único Dios. Israel tenía la protección de Dios. Eso lo sabía Rahab. Israel estaba viviendo bajo la protección de Dios. Tenía Israel el favor de Dios, hermanos. Y ahí está Israel al otro lado del Jordán, listos para entrar y conquistar. Amén. Rahab, hermanos, sabía que Dios había hecho grandes cosas, hermanos, con Israel, grandes maravillas, grandes conquistas en su caminar por el desierto, hermanos, dirigiéndose a la tierra de Canaán. Amén. Y ahí está Israel, hermanos, al otro lado del Jordán. Sabía muy bien, hermanos, Rahab, que Dios estaba con ellos. Amén. Rahab llegó a creer en Dios, hermanos, y Dios extendió su mano, hermanos, dentro del corazón de esta mujer y la salvó. Gloria al Señor. La salvó, gloria al Señor. Hubo una transformación por medio de la fe que ella puso en Dios. Ya no era cuando Dios transformó su vida, ya no era una ramera, sino que vino a ser una hija de Dios. Amén. Es una tremenda transformación. Amén. Vino a ser parte, hermanos, del pueblo de Dios. Se unió al pueblo de Dios. Dios la recibió dentro del pueblo de Israel. Después la podemos mirar, hermanos, que ella se casa, hermanos, con un príncipe de Israel. Amén. Un príncipe de Israel vino y Rahab y se casó. Amén. La Rahab, hermanos, por referencia era la la tatarabuela, hermanos, del rey David, hermanos, el rey más grande de Israel. Y Rahab fue injertada dentro del linaje, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué transformación, hermanos, aconteció en su vida! Amén. Hubo una transformación. Rahab, hermanos, salió de la casa de vergüenza, la casa de prostitución, la casa de vergüenza, hermanos, y entró al salón de fama. Hebreos 11, amén. Los héroes de la fe, el salón de fe. De una casa de vergüenza al salón, hermanos, de fe. Gloria al Señor. Y quiero, hermanos, mirar más a fondo. Amén. Quiero hablar de 4 evidencias, hermanos, del poder transformador, hermanos, al mostrar fe en Dios que aconteció, hermanos, en Rahab.
Primer punto que quiero poner enfrente de ustedes es el poder confrontador de la providencia de Dios. El poder confrontador de la providencia de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 2 versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim a 2 espías secretamente diciéndoles: vayan, andad, reconocer la tierra, y a Jericó, ahí donde vivía Rahab, vayan y reconozcan esta tierra. Dice, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Amén. Antes de la conquista, hermanos, Josué manda a espías para reconocer la tierra. Amén. Porque Dios ya les había dicho, esta es la tierra que les voy a dar, esta es la tierra que fluye leche y miel. Vayan, conózcanla, reconozcan la tierra, porque esta es la que van a poseer. Entran los 2 espías, hermanos, y algunos se dieron cuenta, hermanos, que habían entrado 2 espías a Canaán. Fueron descubiertos. Algunos fueron y le dieron aviso al rey de Jericó que los 2 espías habían entrado en casa de Rahab. Los miramos entrar a la casa de Rahab. El versículo 4 dice, pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido. Yo quiero decirles una cosa de la providencia de Dios, hermanos. Esto no fue por casualidad. No fue por casualidad que los 2 espías enviados por Josué, hermanos, llegaran a esta casa, a la casa de Rahab. Hermanos, aquí está la providencia de Dios, hermanos, trabajando. Dios causa confrontamiento entre una persona que sabe el evangelio, un cristiano por decir así. Dios pone a esa persona y hace un confrontamiento con aquella persona que le está buscando. Aquella persona que desea conocer a Dios. Rahab se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo con Israel, hermanos. Quiso saber más, hermanos. Y hermanos, estos 2 espías evangelistas, hermanos, llegaron, hermanos, porque es la providencia de Dios, hermanos, que los confrontara. Amén. Hermanos, nosotros, por la providencia de Dios, hermanos, el evangelio, hermanos, alguien nos trajo el evangelio a nosotros, porque Dios sabe, hermanos, quién va a ser salvo. Él sabe todas las cosas, y Él atrae al creyente, el cristiano, aquella persona que está buscando, que desea saber de Dios, hermanos, y ese poder confrontador de la providencia de Dios, hermanos, acontece. Miren, Rahab, hermanos, a estas alturas ya estaba bajo, hermanos, convicción. Ya había convicción en Rahab. No solo, hermanos, deseaba saber de Dios, pero también sabía que el juicio de Dios, hermanos, estaba venidero sobre la ciudad. Rahab lo entendió. Ya había convicción. Hermanos, había o existía cierta convicción que, hermanos, en ella. Y la providencia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios, hermanos, atrajo a estos 2 espías a esta casa, a esta mujer, hermanos, que sabía, hermanos, lo que estaba por acontecer. No fue por casualidad, no fue por casualidad. Hermanos, porque Dios está en el negocio de transformar a la persona. Amén. Tenemos muchas ilustraciones en la Biblia, hermanos, de la providencia de Dios, hermanos, de aquellos que desean conocerle, hermanos. Dios obra por su providencia, hermanos, y junta a un creyente, hermanos, para hablarle del evangelio. Ahí en Hechos 8, 26, 29, miren, otro ejemplo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Felipe, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Miren, y el Espíritu de Dios, la providencia de Dios,
29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, aquí está, hermanos, la providencia de Dios. Aquí está este hombre leyendo la escritura, hermanos, y estaba confuso, hermanos. La providencia de Dios causó que estos dos vinieran, hermanos, a confrontarse, a juntarse. Bien. Felipe, hermanos, ya estaba en una campaña evangelística, ya estaba predicando allá en Samaria, estaba predicando a Cristo, amén. Se estaban convirtiendo las personas, se estaban bautizando a las personas en el nombre de Jesucristo, hermanos. Y él estaba predicando. Dios interrumpe, por decir así, la campaña evangelística, hermanos, de Felipe, y lo manda a encontrarse con este hombre eunuco, este hombre etíope, hermanos, y lo encuentra por el camino, hermanos, y el Espíritu le dice, Felipe, acércate, júntate a ese carro, amén, a ese carro. Aquí está, hermanos, la providencia de Dios. Aquí está Dios trabajando. Aquí está Dios, hermanos, atrayendo al creyente con aquella persona que desea conocerle. Y es Dios, hermanos, que causa que estos dos vengan, hermanos, a juntarse para que, hermanos, los evangelicen. Amén. Dios mismo va a encontrar una alma. Amén. Templo Betel, esto es para ti. Hay una alma allá que Dios te está diciendo que te acerques. Amén. Alguien que desea conocer al Señor, una persona con corazón tierno, listo y preparado, amén, para que usted, el creyente, vaya lleno del Espíritu Santo, amén, y se junte con esa persona, amén. Usted lo está llamando a usted, gloria al Señor. Ya está alguien allá esperando que usted se acerque, hermanos, y esa es la providencia de Dios trabajando, amén. Otro ejemplo, hermanos, Cornelio y Pedro, amén. De la misma manera, hermanos, aconteció con Rahab y los espías, lo mismo que aconteció con Felipe y el eunuco. Usted puede ver allí en el capítulo 10 de Hechos. Cornelio era un centurión que deseaba conocer más de Dios, un hombre gentil, hermanos, no judío, que quería saber de Jesús, amén. Cornelio siempre deseaba hacer lo correcto, un hombre piadoso, hacía limosnas, amén. Tenía a Dios, hermanos, temía a Dios y hacía oraciones. Deseaba conocer más de Dios, hermanos, y la providencia de Dios ahí comenzó, hermanos, a obrar, empezó en acción. Cornelio estaba en la ciudad de Cesarea, Pedro estaba en la ciudad de Jope, amén. Y ustedes saben la historia, en un sueño el Señor le mostró, ve, hermanos. Y empezó a trabajar, hermanos, y juntó a estos dos hombres, amén. Pedro, hermanos, no tenía la mínima idea de lo que estaba por acontecer. Él quiso hacerse para atrás. Señor, cosa inmunda no ha entrado a mi boca, amén. No entendía, hermanos, lo que estaba por acontecer. Dios, hermanos, mismo por una visión le hace saber que hay alguno hambriento de conocer más de Cristo, amén, hermanos, y causa que estos dos vengan, hermanos, y se junten. Léanlo, el capítulo 10 de Hechos, para que lo lean más con detalle, amén. Pedro llega a Cesarea, casa de Cornelio, le predica a Cristo. Y mientras predicaba, bajó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Cornelio y su familia creyeron, hermanos, y se bautizaron en ese día en el nombre, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por providencia, Dios atrajo a Pedro a casa de Cornelio. Hermanos, aquí está, hermanos, Rahab, en esta ciudad. Es un ejemplo, hermanos, de la providencia de Dios trabajando en los dos lados, para traer, hermanos, el ganador de almas con aquellos que necesitan ser perdonados. Amén. Esta es, hermanos, la providencia confrontadora de fe. El segundo punto que miro aquí es el poder del Espíritu de Dios que trae convicción. Dios atrae, pero también el Espíritu de Dios, hermanos, trae convicción a la persona. Miren, Josué 2, 9, 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra.
Estas son las palabras de Rahab. Yo sé, hay convicción ahí, hermanos. Amén. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Dice Rahab, yo he oído. Amén. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Dice Rahab, versículo 11, oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Dicen, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y aquí abajo de la tierra. Había convicción, hermanos. Rahab, una mujer que cayó bajo convicción, hermanos, al ver lo que Dios estaba haciendo con Israel, con el pueblo de Israel, cómo los favorecía a Israel. Amén. Hermanos, pudo ver que Dios los llevaba de victoria en victoria, que Dios hacía grandes milagros a favor del pueblo. Dice, porque hemos oído lo que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habías hecho, hermano. Ahí está Rahab, hermanos, bajo convicción. Yo he oído. Llegó a saber, hermanos, que no había otro Dios sino el Dios de los israelitas. Ella dijo ahí, no hay que vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Yo quiero decirles entre paréntesis, ¿están permitiendo que Dios trabaje en su vida? Amén. ¿Te estás prestando para que Dios te use en el reino de Dios? Hay muchas personas, hermanos, que necesitan escuchar el evangelio, hermanos. Y esto es para la iglesia. Nos estamos dando a Dios, hermanos, para, hermanos, traer, hermanos, el evangelio a una persona. Amén. Felipe y Pedro se prestaron para ser usados por Dios. Hay una persona de la cual Dios te está presentando para que tú le hables de Jesús. Amén. Necesita escuchar el mensaje que por gracia ya ha recibido y tienes que compartirlo por gracia. Amén. Dios nos está llamando a testificar, hablar, de predicar, enseñar. Amén. No solo somos testigos del poder de Dios, tenemos que ser parte, hermanos, de la evidencia del poder de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos ha cambiado? Cuando lo estamos publicando. Amén. Dice Rahab, yo he oído lo que Dios ha hecho con ustedes. Amén. Y la gente tiene que decir, yo he oído lo que tú eras antes. Uno de estos aquí, maldicientes y etcétera, etcétera. Dice la gente, yo sé lo que Dios ha hecho. Tenemos que ser parte, hermanos, de la evidencia del poder de Dios. Amén. Nuestra vida transformada ayudará para traer convicción a aquellos que están a nuestro alrededor. Así como Rahab, al ver lo que Dios estaba haciendo con el pueblo, trajo convicción por el Espíritu de Dios a su vida. Gloria al Señor. Trae convicción. Amén. Punto 3. El poder convencedor viene, hermanos, por la palabra de Dios. Amén. Para que la gente se salve, se toma más de que solo ver lo que Dios se necesita escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Miren, Josué 2, 11, 14. Oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren lo que dice. Os ruego ahora, amén. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Amén. Y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas.
y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Aquí está la palabra de Dios. Por estos dos espías eran evangelistas, hermanos, estaban dando la palabra de Dios. Miren lo que dice Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió. Eso es una cuestión. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, fue justificada por obras. Estos hombres, hermanos, eran más que espías, hermanos, eran mensajeros de Dios. Tenían una palabra de Dios para Rahab. La palabra de Dios estaba en sus bocas y ellos le estaban dando a Rahab. Estaban hablando la palabra de Dios a Rahab, y Rahab vio lo que Dios estaba haciendo con el pueblo y escuchó la palabra de Dios y fue convencida. Fue convencida. Ella se hizo famosa, hermanos, por su palabra de Dios que fue dada en estos mensajeros. Ella recibió fe, cuando ella recibió la palabra de los mensajeros. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. La Biblia nos dice que ella creyó. Amén. Si es que decíamos fe, tenemos que, hermanos, estudiar, leer, oír palabra de Dios. Amén. Si queremos inculcar la fe a otros, tenemos que darles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando compartimos la palabra de Dios, ella es la que convence de pecado. Ella es la que convence al hombre, la mujer, que es pecador. Es como el espejo, hermanos. Cuando uno se mira pecador. Y es la palabra de Dios. Es el poder convencedor, hermanos, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el poder purificador, hermanos, viene, hermanos, cuando hacemos caso a la palabra de Dios. Dios muestra su gracia a Rahab por medio de sangre, hermanos. Y cuando miramos en la historia de Rahab, miramos que la sangre, hermanos, está envuelta en este asunto, porque la sangre es la que purifica, la que salva. Miren, Josué 2:18-19. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda tu familia. Cualquiera que saliere de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Aquí, hermanos, miramos la palabra sangre dos veces. Está la frase, dice el cordón de grana también. Hermanos, es un cordón color rojísimo. Grana es rojo. Amén. Este es un retrato, hermanos, en inglés se llama Passover, Pascua, de sobrepasar. Amén. Y esto es lo que iba a acontecer con Rahab, de los que estaban en la casa. Amén. Es el retrato de la Pascua, cuando el pueblo judío aplicó sangre, hermanos, del cordero en los postes y el dintel de las casas. El ángel de muerte, hermanos, pasó sobre, hermanos, ese hogar. Amén. Veía la sangre del cordero en el dintel, en el poste, y el ángel de muerte, hermanos, no entraba en esa casa. Amén. Aquí está este mismo, hermanos, ejemplo. Amén. Ahí está testificando, hermanos, del poder de la sangre derramada, y así aseguró a Rahab, hermanos, y a todos los que estaban dentro de esa casa, hermanos, el cual el ángel de muerte no iba a pasar sobre ellos. Amén. Mientras estaban ellos bajo la sangre, estaban bajo la protección de Dios. Amén. Y era la sangre, hermanos, que los protegía. No es casualidad del por qué fueron salvos por medio de este plan, hermano. Hebreos 9:22 dice:
y casi todo es purificado, casi todo es lavado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Podemos mirar, hermanos, ese cordón de grana, hermanos, sobre todas las escrituras. Todas las páginas de la Biblia, hermanos, están manchadas con sangre. Sangre corre por toda la escritura desde el principio, hermanos. Miramos allá, hermanos, desde Adán y Eva, cuando estaban desnudos, Dios mató un cordero, hermanos, obviamente derramó sangre, hermanos, y esa piel las trajo, hermanos, para cubrir cubrir la desnudez, hermanos, de Adán y Eva. Fue derramada sangre. Amén. Abel, hermanos, también el sacrificio de Abel, el sacrificio de Noé, el carnero en el sacrificio de Abraham, los corderos de la Pascua, sacrificios en el templo, todo está, hermanos, miramos sangre manchando, hermanos, todos los versículos de la palabra del Señor, porque sin derramamiento de sangre, hermanos, no hay perdón de pecados. Cada página está manchada, hermanos, de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Rahab, hermanos, experimentó el poder purificador de la gracia de Dios y recibió, hermanos, protección divina. Amén. De una casa de vergüenza al salón, hermanos, de fe. Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. De igual manera, hermanos, ella experimentó una transformación de vida, fue cambiada. Amén. Fue hecha pura, hermanos, y injertada en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Esto cambió radical, es un cambio radical. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. Amén. Es un cambio dramático. Amén. Porque Dios ha transformado nuestra vida. Jesús, amigo, está en el negocio de transformar. Él es el único que puede cambiar tu circunstancia. De todo lo que antes éramos, antes de Cristo, desobedientes, borrachos, maldicientes y todo eso, a ser hijo de Dios. Ese es el trabajo que Dios hace con nosotros, pero tenemos que prestarnos, tenemos que demostrar esa fe. Y cuando tenemos esa fe, Dios viene y nos transforma por completo. Él perdona nuestros pecados, Él lava nuestros pecados, gloria al Señor. Amén. Hermanos, si Él perdona y entramos, hermanos, a la familia de Dios, al reino de Dios, y un día, hermanos, al cielo entraremos. Amén. El poder transformador de fe, si lo hizo con Rahab, lo puede hacer también en tu vida. Ven a Cristo, acepta a Cristo. Él es poderoso para hacer esto en tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por este pensamiento, Señor, que tú lleves al necesitado, Señor, por providencia que llegue, impacte vida, Señor, y ese es el poder transformador, tu palabra. Fe viene por el oír por tu palabra, Señor, que vaya, fluya, toque, redime, restaure, injerte, Señor, al que no era pueblo, ahora dentro de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.